estar conectados. No se les olvide darle like a la página. Gracias aquí a los que están aquí en la audiencia, presente aquí en el salón. Vamos a iniciar con nuestra oración. Ahí en casa cierren sus ojos. Aquí en el salón, por favor, también cierren sus ojos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, y por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo y danos tu presencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos quedamos la semana pasada, estamos viendo las características de la palabra. ¿Recuerdan la que miramos la semana pasada? Es poderoso. La palabra Es poderosa y es viva, ¿no? Dios es poderosa, pero la otra que miramos, que es viva, les dije que la leyeran en casa. ¿Sí la leyeron o no la leyeron? ¿O sí la alcanzamos a ver aquí? No la miramos. Esta fue la que miramos la semana pasada. La palabra de Dios es poderosa, pero también la palabra de Dios es viva. Y eso lo vamos a ver. Isaías 55. Versículos del 10 al 11. Vamos a leerla para que vean que la palabra de Dios es viva también. Profeta Isaías 55. Pero voy a tomar mis lentes. Creo que se me olvidaron mis lentes, pero bueno, retirando la palabra sí alcanzo a leer. Isaías 55, versículos 10 y 11. Como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan ahí después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11. Así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. La palabra de Dios es viva. El profeta Isaías da un ejemplo o dice que la palabra de Dios es como el ciclo de la lluvia, el ciclo del agua. Vamos a poner un dibujito para entenderlo mejor esto. Vamos a poner aquí la tierra. Vamos a poner aquí unas nubecitas. La palabra de Dios es viva. Cuando el agua cae en la tierra, ¿qué es lo que empieza a brotar? Empieza a brotar pasto, hierba. Entre ellos salen algunos arbustos. Vamos a poner aquí una florecita.
A ver qué tan buenos ustedes son para hacer una florecita. El ciclo del agua, cuando cae en la tierra, empieza a germinar, empieza a crecer. Pero después de que empieza a germinar, hace un ciclo, regresa y vuelve a la nube. Se condensan otra vez las nubes y ese es el ciclo. Es lo que nos hace falta ahorita con este calor, nos hace falta la lluvia, ¿verdad? Pero así es la palabra de Dios. Cuando en la tierra no cae la palabra de Dios o no cae el agua, ¿qué es lo que pasa? El terreno está ¿qué? Agrietado, está desierto, reseco. Y vemos ciertamente que está muerto. Pero cuando la lluvia cae en la tierra y la palabra de Dios cae en el corazón del hombre, ¿hay qué? Hay vida. Si nosotros dejamos, y fíjese lo que dice el versículo 11. Así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía. O sea, ¿qué va a hacer? Va a ser su función la palabra de Dios en el corazón del hombre. ¿Se acuerdan la anécdota que les presenté de Manuel de la semana pasada, del maestro Pepe? Su corazón estaba ¿qué? Muerto, estaba desierto, estaba reseco, estaba buscando un lugar donde meterse a un baldío y luego buscar un árbol y suicidarse. Entonces, ve la leyenda en el instituto, en la pared blanca dice, lámpara es, Señor, tu luz para mis pasos. Y es cuando se mete al instituto y empieza a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios en el corazón de Manuel? Empieza a darle vida, empieza a nutrirlo, empieza a salir una esperanza. Les recuerdo que él estudió en el Instituto Bíblico, cumplió todo su semestre, sus 3 años, y de ahí se hizo abogado. ¿Se acuerdan que quería ser abogado? Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hizo? Pero regresó. Ese es el ciclo del agua y así es la palabra de Dios. Tiene que regresar, tiene que hacer su función, siempre y cuando nosotros, este terreno, dejemos que el Señor germine aquí también. Y obviamente va a haber vida y va a haber vida abundancia, vida abundante. La palabra de Dios es viva. Llevamos la segunda característica, vamos con la tercera característica. ¿Puedo borrar esta parte? Les hago los dibujitos para que entiendan. La semana pasada pusimos el dibujo de un fuego, porque dice mi palabra es como el fuego que quema el corazón, y pusimos el dibujito de un martillo con una piedra, y que la palabra de Dios va golpeando y va agrietando hasta desboronar el corazón del hombre. Voy a ir borrando aquí. La palabra de Dios es también alimento. Ya con esta es la tercera característica. Vamos a leer el texto. En el Salmo 119, versículo 105.
Perdón, 103, pero ahorita vamos a ver la 105, ¿eh? Fíjense, el salmista, cuando va caminando por el desierto, ve un alimento y eso le inspira a alabar al Señor a través de la palabra. Fíjense lo que dice el salmista, 119, versículo 103, dice: qué dulce al paladar es tu palabra, más que la miel en mi boca. ¿Han probado la miel ustedes? Obviamente sí. Esa mielecita que cuando éramos pequeños nuestra mamá nos hacía unos hot cakes por la mañana en el desayuno y había un tarrito con una cucharita de madera. ¿Y qué es lo que hacíamos? Arrimábamos el tarro y le echábamos la mielecita. El salmista, al ver una colmena, al ver el panal, al probarla, dice: Señor, tu palabra es más dulce que la miel en mi boca. Imagínense qué tan dulce o qué tan provechosa fue la palabra de Dios para el salmista, para inspirarse de esa manera, al ver la colmena, al probarla y decir: Señor, tu palabra es más dulce que la palabra. Ciertamente la palabra de Dios es poderosa, es viva, pero también es alimento para nuestra alma. Nos da dulzura, nos da fuerza. Entonces, cuando tú y yo sentamos o cuando estemos caminando tristes, desolados, sin ganas de caminar, hay que acordarnos que la palabra de Dios nos va a alimentar, nos va a dar fuerza para seguir adelante. Muchos de nosotros ya estamos ya cansados, ya desganados, sin ganas quizá de seguir adelante en la vida? Pero hoy el Señor, a través del salmista, nos dice que su palabra es mucho más dulce que la miel en nuestra boca. Ahora imagínense, para nuestra alma, claro, va a ser de mucho provecho la palabra de Dios para nuestra vida y nuestra alma. Entonces la palabra de Dios es alimento. Vamos a poner otra cita bíblica, de ahí mismo del alimento. Jeremías 15, 16. Versículo 16. ¿Alguna duda, pregunta ahorita? Ahí en casa, aquí. Jeremías 15, 16. Fíjense, Dios cuando le habla al profeta o a los profetas, ellos siempre están atentos a la voz del Señor, a la escucha. Fíjense el profeta Jeremías cuando escucha las palabras de Dios. Jeremías, es que como no traigo los lentes, se me van los versículos, pero aquí está. Cuando encontraba o escuchaba tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón, porque he sido consagrado a tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Cuando encontraba o escuchaba tus palabras, yo las devoraba. Imagínense la fuerza o la fluidez que tenía la palabra de Dios, que Dios, al hablarle al profeta, ¿qué es lo que hacía el profeta? Las devoraba. ¿Pero para qué las devoraba el profeta? ¿Para quedarse en sí con la palabra él? No, era para anunciarle al pueblo. Recuerden que los profetas anuncian el pecado, la injusticia, pero también dan ¿qué? Una esperanza. Que no se nos olvide eso. Lo bueno o lo bonito, cuando el profeta habla, siempre habla en primera persona, lo que les decía la semana pasada. No dice, ay, el Señor me dice que les diga esto. No, dice oráculo de Yahvé o palabra de Yahvé. O sea, habla en primera persona. Entonces, los profetas, cuando escuchan la voz de Dios, las devoran la palabra. ¿Qué quiere decir? Que las impregnan en su corazón, en su alma, en su vida, para así poderla transmitir. Por eso, la voz del profeta siempre llevaba una fuerza y un poder, porque era el oráculo de Dios. En tu Biblia a lo mejor puede decir oráculo, en algunos dice palabra de Dios. Es lo mismo. Por eso
traen tanta fuerza las voces de los profetas. Anuncian el pecado y la injusticia, pero también anuncian ¿qué? Una esperanza, que no se nos olvide. Por eso cuando tú y yo escuchemos la palabra de Dios, la meditemos, la hagamos vida, hay que hacer como el profeta, devorarlas, impregnarlas en nuestro corazón, en nuestra alma, para así que poder proclamar la palabra de Dios, para que tenga un efecto en el corazón de la persona. Y siempre también hablar en primera persona. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? El Concilio Vaticano II nos dice que en el altar tenemos dos alimentos. Vamos a dibujar una mesa. Más o menos, ¿sí? Más o menos. En el altar hay dos alimentos. Uno que es el alimento de la palabra. Y el segundo es, ¿qué? El alimento eucarístico. La liturgia se divide en dos partes. Una que es liturgia de la palabra. Y aquí es ¿qué? Liturgia eucarística. Dice el Concilio Vaticano II que dentro del altar nos alimentamos de dos formas, que a través de la palabra, la segunda parte a través de la Eucaristía. Hay algunas personas que por su situación no pueden alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Que se alimentan de una parte, sí, de la palabra de Dios. Acuérdense lo que les he dicho siempre, que la palabra de Dios no es un libro, es una persona. Entonces tú, al escuchar la palabra de Dios en la celebración eucarística, entonces te estás alimentando ¿qué? También de su palabra, también. O sea que cuando tú tienes algún problema que no puedes comulgar, si vas a la misa completa, no te vas en ayunas. ¿Por qué? Porque estás tomando la primera parte, que es la palabra, la liturgia de la palabra. Ciertamente cuando tú y yo comulgamos, entonces complementamos ¿qué? El manjar. El manjar. Solamente tú sabes por qué no puedes comulgar, pero bueno, tu situación, esperemos en Dios que se resuelva para que también te alimentes de lo que es de la palabra de Dios, perdón, de la liturgia eucarística, del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces la palabra de Dios es que también alimento. Voy a contarte una anécdota que me sucedió con un amigo misionero. Este amigo lo mandaron al África a un año a evangelizar aquellos lugares, aquellas partes. Muy amigo mío se despidió, dice Rubén, me voy a ir un año de misionero. Dice, es que a todo dar. Y se fue, duró un año allá evangelizando, pero obviamente llegó a donde estaban con los aldeanos, sabían que iba a venir un misionero, lo recibieron y él empezó a evangelizar, empezó a alimentarlos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empezó a hacer efecto en esa comunidad, en esa aldea, y los aldeanos obviamente recibieron la palabra de Dios con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Y siguieron, el misionero los evangelizó durante todo un año. Entonces los aldeanos muy contentos, vivían la liturgia, vivían ya las dos partes, la liturgia de la palabra, igual la liturgia eucarística. Al cabo de un año se iba a regresar el misionero a su congregación aquí en Guadalajara. Me mandó mensaje y dice, Rubén, ya voy a regresarme, Lo miré después y me platicó esto el misionero.
Dice que llegó muy contento y empezó a evangelizar a estos aldeanos que recibieron la palabra con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Las comunidades empezaron a crecer. Dice que yo lo miré a él después de un mes cuando él regresó, pero dice que él regresó a los 15 días con los aldeanos. Dice que el jefe de la tribu lo estaba esperando con mucho gozo, con mucha alegría, porque iba a regresar a dar solamente algunas instrucciones y ya se iba a regresar ahí, se iba a quedar aquí ya todo el tiempo. Dice mi amigo el misionero que cuando se encontró el jefe de la tribu, lo recibió muy bien. El jefe de la tribu pues estuvo instruyendo a los aldeanos, a sus aldeanos. Y ya el misionero le pregunta al jefe de la tribu, dice, dime cómo te fue durante estos 15 días que yo no estuve, porque sabías que iba a regresar. Dice, he descubierto una cosa. Dice, cuéntame qué has descubierto, le dice el misionero al jefe de la tribu. He descubierto que dentro de mí hay un tigre bueno y un tigre malo. Y el misionero emocionado dice, cuéntame, dice, ¿quién gana? ¿Qué creen que le contestó el jefe de la aldea? Se dice o decimos que siempre los buenos ganan, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que contestó ahí en casa? ¿Qué creen ustedes que contestó el jefe de la tribu? Ganó. A ver, levanten aquí la mano. ¿Quién dice que ganó el tigre bueno? A ver, levanten la mano aquí. A ver, entonces, levanten la mano. ¿Quién dice que ganó el tigre malo? Ah, la mayoría, todos. Pues, ¿qué creen lo que contestó el jefe de la tribu? Agarra al misionero y lo separa y le dice, he descubierto dos cosas. Que dentro de mí hay un tigre bueno y un tigre malo. El misionero le pregunta, ¿quién gana? El jefe de la tribu le dice, gana a quien alimento más. Eso es lo que descubrió el jefe de la tribu. Si tú y yo alimentamos nuestra alma con la palabra de Dios, nos va a dar ¿qué? Vida. Si tú y yo alimentamos nuestra alma con el cuerpo y la sangre de Cristo, nos va a dar vida eterna. Hay una balanza siempre en nuestro interior. Si yo le echo más peso a obviamente se va a ir con más. Si yo le echo más peso acá a este lado, la balanza se va a hacer así. Nuestra alma, nuestro espíritu, tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro tigre que tenemos en nuestro interior gane. Si tú y yo alimentamos al tigre malo, obviamente, ¿qué? Va a ganar. Va a ganar y se va a comer ¿a quién? Al tigre bueno. De nosotros depende de cómo nos vamos a alimentar. Con la palabra de Dios, con la Eucaristía, y si no puedes tú de todos modos comulgar, pues aliméntate ¿con qué? Con la palabra de Dios. Alimenta a tu tigre. Se sorprendieron con la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente va a ganar ¿quién? A lo que tú alimentes más en tu interior, en tu corazón. Si tú alimentas tu odio, va a crecer. Si tú alimentas tu rencor, va a crecer. Si tú alimentas tu soberbia, va a crecer. Si tú alimentas tu orgullo, va a crecer. Y todas tus virtudes, tus buenos, ¿va a qué? A opacarse, pero es bueno, también es para que veamos que hay que alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Cuántas características llevamos? 3. Cuarta característica, la palabra de Dios es también ¿qué? Maestra. Eso lo vamos a ver en segunda de Timoteo 3, 16, 17. Tres del 16 al 17.
Dice, toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir y para corregir y para educar en la rectitud. Entonces quiere decir que la palabra de Dios ¿qué? Es maestra. Siempre tú y yo tenemos que estar a los pies del Señor. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús llega con su familia que quería mucho ahí en Betania, con la familia de Lázaro, Marta y María? Llega en una ocasión Jesús, como acostumbraba a descansar en casa con ellos. Llega Jesús y entra a la casa y entonces Marta se pone a hacer qué hacer y María, su hermana de Marta, se sienta ¿en dónde? A los pies de Jesús. ¿A los pies de quién? Del maestro. ¿Para qué? Para escuchar la voz del maestro. Y Marta, imagínense, barriendo los pies del Señor, sacudiendo los pies ahí a un lado, y se enojó. Y le dice Marta al Señor, Señor, dice, ¿no te importa que no me ayude? Le dice Jesús, mira Marta, tantas cosas te preocupan y te afanan. Una es importante, que es, y esa la ha tomado ¿quién? María. Y esa no le será quitada nunca y será recordado para siempre. Claro, es bueno hacer qué hacer, es bueno preocuparnos por los quehaceres de casa y del trabajo, sí, pero siempre teniendo que, en primer lugar, la escucha del maestro a sus pies. ¿A la escucha de qué? De la palabra de Dios. Siempre les haré recalcar que siempre la palabra de Dios es la persona, es el mismo rostro del Señor. Siempre se los voy a recalcar, siempre lo van a escuchar de mí. En alguna otra ocasión, yo siempre se lo he estado diciendo desde que empecé con el método de la lección divina, que la palabra de Dios es el mismo Cristo. Y le repito lo que decía San Jerónimo, desconocer las Sagradas Escrituras, ¿qué? Es desconocer a Cristo. Y San Ambrosio decía, en tus tiempos libres, dedícate a la escucha y a la lectura de la palabra, porque así tendrás que un encuentro personal cara a cara con Cristo. Que no se nos olvide eso. Entonces la palabra de Dios ¿qué? Es maestra, nos va a enseñar, nos va a corregir, dice el texto, a persuadir. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios nos va a enseñar a hacer las cosas que debemos hacer bien, las cosas que nos convienen. Como por ejemplo una persona de ventas te va a indicar su producto para lo que tú necesitas, para lo que a ti te convenga. Y te va a convencer. Así es la palabra de Dios. Nos va a convencer para elegir lo que es bueno para nuestra vida, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Entonces la palabra de Dios ¿qué? Es maestra. 5. Más que voy, se me van perdiendo los... aquí está. La palabra de Dios es también verdadera. Esa vamos a escucharla en Ezequiel 12:28. Profeta Ezequiel 12:28. Dice, pues diles, Dios le dice al profeta, pues diles, esto dice el Señor, ninguna de mis palabras tardará en cumplirse, serán cosa dicha y verdadera, oráculo del Señor, palabra del Señor. Entonces, que la palabra de Dios es verdadera, eso quiere decir que todo lo que el Señor diga se va a cumplir. Como por ejemplo la palabra de Dios que pusimos hace rato, que es viva y eficaz. Llega al corazón del hombre, hace su función y regresa. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es verdadera.
cumple su proyecto, cumple lo prometido, lo anunciado. Sexta característica, a veces alcanzamos a ver todas, La palabra de Dios es luz. Y eso lo vemos en el Salmo 119. Ahora sí, 105. Salmo 119, versículo 105. Dice, tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Esta era la leyenda que estaba o que está todavía vigente en el Instituto Bíblico. Esta palabra de Dios es la que leyó Manuel cuando entró al instituto. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Imagínense cuando el salmista ya va caminando por una vereda y ve que el sol va declinando, va ya anocheciendo. ¿Qué es lo que hace? Saca su lamparita, le echa aceite, le pone la mecha o ya la mecha ya está instalada, prende y alumbra el camino. Entonces, al voltear hacia abajo, ve que la lámpara ilumina sus pasos. Dice, tu palabra es como antorcha para mis pasos. ¿Para qué? Para que no tropiece. Pero voltea el salmista el camino y lo ve oscuro, entonces la lámpara, ¿qué? Va a iluminar su camino. Cuando estuve en el instituto, el maestro Pepe nos mostró una lamparita así igual. Dijo que él se la trajo de Jerusalén. Entonces yo soñaba con tener una lámpara de estas, que me la trajeran de Jerusalén. Qué bueno. Pero dicha que esta lamparita me la traje de Jerusalén. Estas lámparas son las que usaban, hay otras obviamente más grandes o más chicas, hay unas hasta más pequeñas. Aquí le echan el aceite y aquí la mecha y la encendían. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, 5 precavidas y 5 descuidadas? Que dicen que estaban esperando al novio y dice la voz, escuchamos, ahí viene el novio. Entonces ven las 5 descuidadas que el aceite se les estaba acabando y le dicen a las preventivas, a las otras, dicen, denos de su aceite, y ellas dicen, no, dice, vayan y compren, porque si repartimos de las de nosotros a ustedes, se les va a acabar a ustedes y se nos va a acabar a nosotros. Dice el texto que las que descuidadas fueron por el aceite. Al regresar, el novio ya había entrado a la boda y habían cerrado la puerta. Y tocan la puerta y dice, Señor, somos nosotros. No las conozco. ¿Sí? Y son estas lamparitas. Así. Miren, ahí en casita, así son. Y esta pues es traída de allá de Jerusalén. Tengo ya 3 años con ella. Lo que voy a hacer es conseguir otra que me traigan por si se me quebra, tenerla ya. Por tener otra. Pero bueno. Una duda, pregunta ahí que tengan en casa, ¿todo bien? Porque el tiempo se nos está acabando. ¿Puedo ir borrando? Sí. Bueno, aquí mismo. La palabra de Dios es también ¿qué? Sanadora. Y eso lo vemos en Proverbios 4, 20 al 22. Capítulo 4, 20 al 22. Vamos a leerlo. Hoy nos tocó la clase un poquito más teórico, estar leyendo las lecturas, pero es para que comprendamos las características de la palabra. Dice Susana Osorio que todo bien explicado, gracias.
Muy bien, gracias. Proverbios 4. Versículos del 20 al 22. Dice, hijo mío, atiende a mis palabras, haz caso a mis razones, que no se aparte de tu vista, consérvalas en tu corazón, pues son vida para que las encuentres salud para todo tu cuerpo. Imagínense, aparte de que la palabra de Dios nos da fuerza, nos da vida, nos instruye, ¿también qué? Nos sana. Obviamente tiene que la palabra primero purificar nuestro interior para que así poder ya después sanar nuestro cuerpo si tenemos alguna enfermedad. ¿Recuerdan el pasaje del paralítico? Cuando el paralítico Jesús está predicando en la casa de uno de los apóstoles, y ¿qué hacen? Llevan a un paralítico los amigos y no pueden pasar porque hay mucha gente. ¿Qué es lo que hacen? Abren el techo y bajan al paralítico. Esos sí son verdaderos amigos que te ayudan y te llevan hacia el maestro. Dice que Jesús, que viendo la fe de ellos, ¿la fe de quién? ¿De los amigos o de la fe de los que estaban ahí? Viendo la fe de los amigos. Fíjense, no viendo la fe del paralítico, porque el paralítico quizá ni se esperaba que lo iban a llevar con el maestro, con Jesús. A lo mejor ni quería. A lo mejor decía, ¿cómo me van a llevar allá? No cabemos. ¿Y qué hacen? Un agujero y lo meten. Pero viendo Jesús la fe de ellos, o sea, de los amigos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. No le dice primero, levántate. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que pasa con los fariseos? Piensan, dice, ¿cómo es posible este blasfemo que está perdonando los pecados? Y ellos dicen que solamente Dios perdona los pecados. Y dice Jesús, sépanse que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Y voltea con el paralítico y le dice, toma tu camilla, levántate y vete. La palabra de Dios en Proverbios nos dice que ¿qué? Nos sana. Pero es primero sanar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, para así poder sanar después físicamente. Cuando, ¿recuerdan el pasaje que miramos? No sé si lo miramos aquí en esta clase de introducción a la Biblia o la miramos en la persona de Jesús en los Evangelios. Cuando un leproso se acerca con Jesús y le dice el leproso, si quieres, puedes sanarme. Jesús le dice, quiero, lo toca y queda sano. Le sana la enfermedad, ciertamente lo que se ve físicamente, le quita la lepra, pero también le sana ¿qué? Su integridad, su sociedad. Porque un leproso no podía acercarse a la sociedad, porque los hacía impuros, vivían en los leprosarios, vivían retirados. Pero ¿qué Jesús qué hace? Le da otra vez su dignidad. Quiero, queda sano. Pero aparte de sanarle su enfermedad, le sana toda su alma, todo su entorno. Y se da cuenta el leproso que hay alguien que no lo rechaza, que no le da asco. Por eso, con toda la confianza, le dice, si quieres, puedes sanarme. Y el Jesús dice, quiero. La palabra de Dios, quiero. La palabra de Dios siempre va a tener fuerza. Sanadora, liberadora, purificadora, restauradora, todo. Si ustedes empiezan a leer el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, dice que todo era un caos, todo era caos. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Empieza a ordenar todo. Y ordena Dios todo el universo y empieza con la voz, con la palabra, a crear todo, a crear las cosas. Entonces la palabra de Dios, que no se nos olvide, va a ser liberadora, reconfortadora, purificadora, todo lo que ustedes pueden imaginarse, que la palabra de Dios puede hacernos en nuestra vida. Bien, ¿alguna duda o pregunta aquí? Porque terminamos hasta aquí, ya con las características. Bueno, voy a ponerles otra ya para que la palabra de Dios es también
vida eterna. Eso lo vemos en todo el capítulo 6 de San Juan, capítulo 6. Pero vamos a leer un texto. Juan 6, versículos 39 al 40. Con esta característica terminamos que la palabra de Dios es también ¿qué? Vida eterna. Y dice Jesús mismo, dice que ninguna de sus palabras va a quedar, sino que se van a cumplir todas. Juan 6. Yo traía mis lentes y no sé dónde los dejé. Se me han de haber caído. Capítulo 6, 39 al 40. Lo tiene ahí si quiere. Juan 6, 39, ¿verdad? Sí. Y la voluntad del que me ha enviado Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, yo traigo la versión que es la de América. Fíjense cómo dice: la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él, o sea, en su palabra, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces la palabra de Dios, ¿qué? Es vida eterna. Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 6, versículo 68, ahí mismo adelantito. Dice Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta respuesta se la dio Pedro a Jesús, porque si ustedes empiezan a leer el capítulo 6, Jesús dice que quien come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna. Todo el capítulo 6 es el capítulo eucarístico, porque habla sobre el pan de vida, sobre la Eucaristía. Entonces algunos judíos, al escuchar que Jesús les decía que quien come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna, entonces ellos no comprendieron en verdad el sentido, que se refería a Él, a su vida, a su cuerpo, a su sangre. Y entonces muchos empezaron a irse, no le creyeron, no comprendieron. Y entonces Jesús voltea y le dice a los apóstoles: ¿ustedes también se van a ir? Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. La palabra de Dios es principio y será siempre eterna. Bien, con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta, nada más ahorita que estabas compartiendo lo de la palabra de Dios maestra, sanadora, las características, me hice recordar pues lo que sucede cuando invitas tú a una persona a un retiro, ¿no? O sea, los amigos te llevan ahí, aunque tú vayas pobre de tu fe o no creas, porque se da el caso de que hay gente que dice: bueno, voy a ir nomás porque ya no me estés dando lata. Porque ya, por ejemplo, el paralítico, pues ya me llevan cargando. Pues ahí va. Ya me llevan algo así. Y cómo el Señor se manifiesta de esa manera. O sea, hay veces que, como tú dices, la palabra de Dios que se transmite en el evento o en la situación que se esté dando, cómo logra sanar todo lo que tenga en su interior esa persona, en su corazón, y cambia su vida, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Sí. De hecho, cambian tanto su forma de vida que posteriormente quieren o se crea esa necesidad de tener a Dios más en nuestro corazón. Entonces, estas características nos hace ver cómo se manifiesta Dios. Pues. Sí. Lo que quería comentar. ¿Cuál es tu necesidad? Tu necesidad va a ser al alcance de la palabra de Dios. Me doy a entender.
Si tú estás triste, la palabra de Dios te va a dar ¿qué? Alegría. ¿Sí? Si tú ya no tienes vida, la palabra de Dios te va a dar vida. Tu necesidad va a estar al alcance de lo que tú necesites referente a la palabra de Dios. Y hay muchas otras más características. Tú sacas tus conclusiones, tú sacas tus mismas características. La palabra de Dios para mí es pues como un consejo. ¿Sí? La palabra de Dios para mí es, no sé, les decía ahorita, alegría, entusiasmo. Tú puedes sacar características referente a la palabra de Dios conforme a tu necesidad. Y aquí tengo algunas otras, dice, es eficaz, la palabra de Dios tiene que ser proclamada, es salvadora, verdadera, útil, sanadora, es la vida eterna, lo acabamos de ver ahorita. Hasta aquí terminamos. No sé si hay algún comentario o algo ahí. Agradecimiento por compartir, por ser sinceros y con valor. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Cerramos nuestros ojos. Ahí en casa cierren sus ojos. Te bendecimos, Señor, por estos momentos que nos has regalado. Gracias por tu palabra, porque, Señor, me muestras que me da vida, que me da alegría, que me da esperanza, Señor. Purifica mi alma, purifica mis pecados. Siempre, Señor, sabremos que tu palabra estará siempre al alcance de nosotros. Recordando, Señor, que eres tú la misma palabra, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya existía, Señor, la palabra. Acompáñanos siempre. No mires, Señor, nuestras miserias, mas dígnate, Señor, a tomarnos como instrumentos tuyos para tu gloria. Siempre que nuestro orgullo, nuestra soberbia, Señor, se eleven en nosotros, que tu palabra, Señor, nos abaje, nos disminuya, como Juan el Bautista dijo, es necesario que disminuya yo para que crezcas tú. Y ciertamente, Señor, nosotros no somos nada sin ti y sin tu palabra. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y con el manto de María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, buenas noches aquí en la audiencia, en el salón, buenas noches ahí en casita. Recuerden compartir para que esto llegue a más personas. Gracias, Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias.